La guerra finalmente estalló después de una serie de tensiones que aumentaron continuamente durante varias semanas. Como cualquier otra guerra, comenzó con algunas bajas aisladas y luego se prolongó hasta 4 años después y se convirtió en una masacre a gran escala. Pero esta no era una guerra como la que solemos conocer. No fue llevada a cabo por humanos, sino por chimpancés, más precisamente por los chimpancés del Parque Nacional Gombe en Tanzania. Kaka alguna vez fue una gran comunidad de chimpancés que vivió en paz durante muchos años. Planeaban invadir el territorio de la comunidad original, pero esta ofensiva fracasó y terminó en un baño de sangre. Cuando Kasakela eliminó por completo a los 6 individuos líderes de Kahama y defendió su territorio por completo, este evento dejó a los científicos asombrados al darse cuenta de que nuestros parientes cercanos también conocían cómo librar guerras. En una sociedad compleja, con un sistema jerárquico claro, al observar el conflicto, se notó que aparecían comportamientos violentos y astutos únicamente para alcanzar el objetivo final. Los chimpancés no actúan por instinto. Ellos son conscientes de sus propios pensamientos. Puede decirse que una guerra calculada de este modo demuestra una capacidad de conducta superior a lo que los humanos. El conocimiento sobre los chimpancés, junto con muchos otros descubrimientos relacionados con la estructura biológica, la evolución y el proceso de desarrollo del cerebro. A lo largo de las épocas, esto ha planteado para la humanidad una pregunta. ¿Acaso seguimos teniendo, en cierta medida, algo de mono? Y hay otra cosa muy importante que también debemos tener en cuenta. En el primer episodio, acordamos que esta serie se desarrolla basándose en la teoría de la evolución. Este mundo está atrapado en el tiempo. Cada ser vivo, desde su forma más simple como célula hasta su desarrollo en un organismo inteligente y complejo, está confinado en formas que nunca cambian. Desde los primeros albores de la creación, esta idea resulta difícil de creer, pues desde pequeños se nos ha enseñado que la Tierra es un planeta dinámico, donde a cada segundo y a cada minuto que pasa, todo cambia. Incluso nosotros, los seres humanos, con toda nuestra capacidad tecnológica superior, no podemos escapar de ese dominio. Durante 1 millón de años en el mundo. El mundo ha presenciado el ascenso y la caída de al menos 7 especies humanas diferentes. Y Homo sapiens es el vencedor final. Sin embargo, antes del siglo XIX, la gran mayoría de las personas creía que vivían en un mundo inmutable y que la vida siempre era constante. No se movía desde su formación, pero cuando ocurrió la revolución que cambió nuestra percepción sobre la vida en la Tierra, todo cambió. En la región tropical de Malasia, este hombre está inmerso en la investigación para encontrar la respuesta a un problema que incluso el mundo aún no ha considerado. Él desarrolló una teoría relacionada con cómo las especies evolucionan a lo largo del tiempo bajo la influencia de la presión ambiental durante muchos años. Él llamó a ese proceso de influencia y cambio la selección natural. El gran cerebro del que estamos hablando no es Charles Darwin, sino Alfred Russel Wallace, una persona que, de manera independiente, formuló la noción de evolución. Junto con Darwin, gracias a Wallace, sabemos que los seres humanos siempre han sido una parte importante del mundo animal desde la prehistoria hasta hoy. Fue precisamente en el libro The Descent of Man de 1871 donde Darwin presentó un argumento incluso más audaz. Él declaró que los humanos y muchas otras especies de primates no solo evolucionaron a partir del mismo ancestro común, sino que también son similares en muchas características desde lo físico, el comportamiento, hasta el pensamiento. Pero, ¿es esto exacto o no? La mayoría de las personas en la década de 1870 nunca habían visto un primate grande que no fuera un ser humano. Pero para un viajero por todo el mundo como Darwin, reconocer las similitudes no era nada difícil. Quizás la similitud más evidente sea la expresión de emociones
en el rostro. Así es, usar el rostro para expresar emociones puede parecer simple, pero no todas las especies pueden hacerlo. Los primates en general, incluidos los humanos, pertenecen al grupo de seres capaces de usar el rostro para mostrar cómo se sienten. Solo se necesita observar a un grupo determinado de primates durante un corto periodo de tiempo. Se puede notar los tipos de expresiones que usan a diario: felicidad, alegría, ira, sorpresa y dolor. Todas aparecen. Los movimientos de las partes de su rostro reflejan una alta adaptación a vivir en grupos sociales complejos, donde la comunicación es clave. El ser humano no es algo nuevo en el mundo, sino que se separa y se desarrolla a partir de ancestros lejanos. Desde el punto de vista científico, los humanos todavía pertenecen a los primates y, por lo tanto, nosotros y ellos somos relativamente similares. Wallace y Darwin nunca antes habían respondido completamente a las dudas sobre esta afirmación, a pesar de muchos avances en el conocimiento sobre el origen de la especie humana. Hasta el siglo XX, cuando fueron reconocidos oficialmente por la comunidad científica, empezaron a buscar los eslabones perdidos que faltaban. Un organismo ya extinto se encuentra en algún lugar entre la especie ancestral y el ser humano actual. Se cree que un organismo así podría encontrarse en el continente de Eurasia, con un cerebro más grande que el de los monos, pero conservando características de adaptación a la vida en los árboles. En 1924, Raymond Dart, un antropólogo australiano, estaba trabajando en la universidad. Se dio cuenta de un paquete especial proveniente de una cantera cercana que contenía algunos restos fósiles poco claros, envueltos con mucho cuidado. La muestra pertenecía a Australopithecus africanus. Muchos científicos desde antes hasta hoy siempre han mantenido la opinión de que un cerebro más grande fue el primer paso que nos hizo diferentes. El cerebro seguramente evolucionaría antes que cualquier otra característica. Sin embargo, los fósiles recién descubiertos muestran un ser con un cerebro pequeño, pero con dientes similares a los del Homo sapiens y con postura erguida. Incluso la laringe, reconstruida a partir del espécimen, sugiere que este ser probablemente podía hablar. Así, incluso con un tamaño pequeño, el cerebro mostraba complejidad en el comportamiento y la cognición sin quedarse atrás. Por lo tanto, aporta una gran fiabilidad a la idea de que el proceso de evolución cognitiva ha sido realmente un proceso prolongado y selectivo que ocurre durante millones de años. Mucha gente rápidamente comenzó a considerar el espécimen como un eslabón perdido que reforzaba la teoría de la evolución, y aunque ahora sabemos que esa creencia estaba equivocada, este descubrimiento sigue desempeñando un papel importante en la exploración de nuestro viaje evolutivo. La evolución es un camino largo que parece no tener fin. Mucha gente siempre se pregunta hasta qué punto hemos avanzado en este camino. ¿Cuánta de nuestra conciencia aún permanece en las antiguas sabanas de África? El amanecer en la selva tropical, la luz atravesando la bruma matutina, iluminando los pelajes dorados que aún no se han despertado. Al compararlos con la mayoría de las demás especies de primates, es fácil entender por qué los muriquíes son considerados únicos. Este primate de vientre prominente y cola larga lleva una vida extraordinariamente pacífica y armoniosa, y rara vez se producen actos de violencia. Incluso las parejas sexuales también son compartidas dentro de la comunidad por esta especie. Eso es muy difícil de entender en una situación donde la comida siempre es escasa. En un mundo donde la mayoría de los primates quieren monopolizar los recursos, el comportamiento de la especie muriqui es realmente curioso. Un humanista estadounidense ha estudiado a esta extraña criatura desde la década de 1980 y rápidamente se dio cuenta de que la sociedad de los muriquis es similar a la sociedad humana en muchos aspectos. Aquí, las hembras son iguales a los machos y todos son considerados miembros importantes de la comunidad, incluso cuando son viejos y han perdido la capacidad reproductiva.
Casi no se pueden encontrar señales de violencia o competencia dentro del grupo para acceder a las parejas sexuales. En este sentido, los muriquis incluso son más pacíficos que los humanos. Su aparente vida social compleja sugiere una mayor capacidad cognitiva, pero su cerebro no es superior al de otros monos de la misma región. Esto, una vez más, confirma que un cerebro grande no es la característica más importante en el proceso de evolución. Te puedes sorprender por las similitudes en anatomía y comportamiento entre otras especies de primates y los humanos a través de los ejemplos anteriores. El hecho de que nosotros y ellos compartamos un ancestro común se enfatiza aún más. Sin embargo, nuestro camino y el de estos primates es completamente diferente. No son especies menos evolucionadas que nosotros. Mientras nosotros evolucionamos, ellos también continúan evolucionando. No evolucionamos a partir de monos, chimpancés o gorilas. Los científicos han calculado que los grandes simios del mundo se separaron de nuestro ancestro común hace 40 millones de años. Estos primos evolutivos nos están mostrando gradualmente que su historia de comportamiento y capacidades reales no puede ser subestimada después de decenas de millones de años de desarrollo. Podemos no ser tan especialmente superiores como pensamos, aparte de tener un cerebro grande, inusualmente grande, en relación con el cuerpo. Sin embargo, hay una verdad innegable. Cuanto más grande es el cerebro de un animal en relación con el tamaño de su cuerpo, es más probable que esa especie sea más inteligente. Es importante enfatizar que es muy probable, pero no necesariamente cierto para todos. El tamaño tampoco es el factor decisivo. Las estructuras complejas en su interior juegan el papel más importante. Esta realidad ha planteado ya a los investigadores científicos una pregunta desafiante. ¿Cómo se desarrolló el cerebro humano hasta convertirse en un órgano tan especial? ¿Qué impulsa a los primates a desarrollar cerebros más grandes y complejos en comparación con el resto del mundo animal? Y si nuestro comportamiento y pensamiento hoy en día están influenciados por este proceso o no. El primer primate de nuestra línea no parece haber tenido un cerebro grande. De hecho, muchos investigadores lo han comparado con las especies de lémurs que aún viven hoy en día. Estos lémurs pertenecen a una de las especies de primates más antiguas que aún existen. Nos proporcionarán muchos conocimientos interesantes sobre el proceso evolutivo temprano del cerebro de los primates. El cerebro de los primates lémurs es más pequeño y simple que el de los grandes primates, pero aún así muestra superioridad en comparación con los ancestros antiguos. Eso demuestra que siempre están cambiando. Aunque el cerebro de todas las especies se desarrolla con el tiempo, solo los humanos han alcanzado un éxito extraordinario. Esta diferencia puede que no provenga del propio cerebro como solemos pensar, y desde hace unos 25 millones de años parece que ya habíamos sido favorecidos y preparados para algo mucho más grandioso. Ocultos en los frondosos bosques tropicales desde tiempos muy remotos, se encuentran algunas especies representativas de primates de la familia de los monos. Viven en los árboles, moviéndose con facilidad, como expertos perfectamente adaptados a la vida arbórea. Algunas de las poblaciones más antiguas conocidas prosperaron en los bosques tropicales de África durante el Mioceno. Tienen cerebros más grandes que las especies que existieron en períodos anteriores, pero esa no es la conexión más importante entre ellos y nosotros hoy en día. Estas especies poseen habilidades conductuales superiores a las de sus ancestros y además muestran muchas cualidades sorprendentemente humanas. Estas características parecen sugerir el inicio de un extraordinario proceso evolutivo que estaba por desarrollarse. A lo largo de millones de años, estos primeros monos comenzaron a desarrollar cerebros más grandes y complejos. La dependencia de una fuente principal de alimento, como la fruta, ha actuado como una condición impulsora importante. Debido a que la fruta suele estar dispersa y disponible según la temporada,
Los animales deben recordar y moverse a lugares específicos en momentos específicos. No se detuvo ahí. Cuando el cerebro se volvió más desarrollado, también fue cuando el clima comenzó a cambiar. La serie de cambios ambientales hizo que los frondosos bosques disminuyeran gradualmente, siendo reemplazados por extensas sabanas en la África salvaje. Algunas especies siguieron la reducción de los bosques hacia el interior y luego evolucionaron en los monos comunes que conocemos hoy en día. Pero también hay algunas especies que eligieron un camino diferente. El cambio ambiental creó las condiciones para la evolución de una especie capaz de vivir tanto en los bosques como en las sabanas. Mira este cráneo. Solo tiene una capacidad de 167. Mientras tanto, el cráneo del Australopithecus que vivía en África Oriental era 3 veces mayor que esa cifra, pero existió antes que el Australopithecus y estaba más cerca de nuestros ancestros. La diferencia de la especie Sahelanthropus de hace 7 millones de años es un ejemplo perfecto de la relación entre el hábitat y el cerebro. El hábitat de las sabanas podría ofrecer ventajas evolutivas especiales para adaptarse a un paisaje que cambia día a día. Hay algo extraño. El cerebro de Sahelanthropus tiene una estructura en la región de los vacíos similar a la de los humanos. Esa característica nos da la base para inferir que podrían haber sido animales bípedos. Una suposición más específica es que Sahelanthropus incluso podría haber sido la especie más temprana en las ramas humanas del árbol evolutivo. Caminar erguido sobre 2 piernas tiene un significado extremadamente importante. Gracias a ello, las extremidades anteriores de los primates quedaron liberadas, pudiendo manipular objetos con mucha más destreza. Sentó las bases para que las especies posteriores aprendieran a usar herramientas. Homo sapiens aprovechó esa ventaja de manera perfecta para estar a la altura del pensamiento cerebral. Homo sapiens también llegó gradualmente a la cima de la optimización cerebral en comparación con cualquier otra criatura en la Tierra, junto con manos hábiles. Esto presagiaba la aparición de comportamientos cognitivamente complejos, incluyendo el pensamiento abstracto, el lenguaje y las habilidades para resolver problemas. Cuando miramos los ojos de un chimpancé como Sahelanthropus, vemos el reflejo de nosotros mismos, el eco de un viaje que comenzó hace millones de años. Sin embargo, subestimar a los parientes en el proceso evolutivo es realmente un gran error. Cuanto más investigas y aprendes, más te das cuenta de que no somos tan superiores ni tan diferentes como pensamos. Imagina que estás vagando por el borde del bosque, junto a la sabana africana. Un chimpancé está cruzando las ramas sobre tu cabeza. Una de sus manos agarra una rama alta para mantener el equilibrio, mientras la otra sostiene una lanza afilada. Él es un cazador. A lo lejos, tiene un grupo de compañeros siguiéndolo, acompañando en un silencio mortal. No es muy difícil saber qué va a suceder. Cuando él da una estocada mortal con la lanza y termina con la presa, este momento extraordinario es tan preciso que te deja sin aliento. Tu respiración algo agitada aparentemente no es notada, porque por unos segundos, un pequeño bulto de pelo cubierto de sangre es arrastrado, y todo el escenario se llena de sonidos como estos. Los compañeros del cazador inmediatamente emiten gritos de excitación y estruendosos. Sus amigos y familiares hacen lo mismo. En su sociedad, una caza exitosa hace que toda la comunidad celebre, ya que todos reciben una parte. El cazador sostiene firmemente la presa en la mano, mientras los demás miembros están listos para dividir el botín. Pero en este momento, dentro de él se libra una batalla. Su instinto le dice que este es su botín personal y que debe protegerlo con todo lo que tiene. Pero la razón ahora le indica que tiene una relación estrecha con los individuos que lo rodean. En el pasado, ellos también compartieron su botín con él. Si esta vez hace lo contrario, podrían aislarlo y seguramente no habrá más compartición en el futuro. Después de una lucha interna, permite que cada individuo de la comunidad tome una parte del botín
y también reserva una porción especial para los miembros de mayor rango del grupo. Por supuesto, los recursos son limitados. Cuando solo queda un trozo de carne suficiente para él, lo protege hasta el punto de no permitir que nadie tenga la oportunidad de tocarlo. En la sociedad humana, compartir no es nada raro, pero para los chimpancés, compartir comida, especialmente comida tan valiosa, no tiene como objetivo mostrar generosidad o nobleza, sino que pertenece a la estrategia y la política. El cazador aprende las técnicas de caza de su comunidad hasta que algún día deseará formar su propia comunidad. La carne es la base para construir relaciones más estrechas con los individuos de la comunidad con el fin de buscar reconocimiento. El ejemplo anterior es un ejemplo típico de la inteligencia machiavelliana, propuesta por primera vez por el investigador holandés que estudió la psicología primitiva y la ética, Frans de Waal, en 1982. Esta idea muestra claramente incluso las acciones que parecen altruistas en la sociedad de los chimpancés. También pueden estar impulsadas por el interés personal y la necesidad de dominación. Esta hipótesis incluso argumenta más allá que la necesidad de una dominación mayor realmente impulsó el aumento significativo del tamaño del cerebro, y con un cerebro más grande y manos más hábiles que muchas otras especies, no es sorprendente que los chimpancés utilicen ambas ventajas en la fabricación y el uso de herramientas. En 2007, los primatólogos observaron directamente una situación específica en un grupo de chimpancés originarios de la sabana del sureste de Senegal, con temperaturas que alcanzan regularmente los 40 degrees y una temporada seca que se extiende hasta 7 meses al año. Este es un entorno lleno de desafíos para sobrevivir. Pero la mayor parte de estas amplias praderas abiertas fue el lugar donde los antepasados de nuestra especie se desarrollaron en el pasado. Esa es también la razón por la que se presta especial atención al estudio de los chimpancés. No solo viven en un entorno similar al de nuestros antepasados, sino que también son los usuarios de herramientas más hábiles del mundo natural. Para estos chimpancés, pueden utilizar muchos tipos de herramientas diferentes para muchos propósitos distintos. Usan herramientas de percusión pesadas para romper nueces de cáscara dura, usan palos para sacar insectos y usan palillos para limpiar sus dientes. En 2011, un grupo de investigadores de la Universidad Luliana y la Universidad Estatal de Iowa informó que los chimpancés salvajes de Banda Fassi, Senegal, saben cómo usar herramientas para excavar alimentos bajo tierra. Antes, los animales no humanos que sabían usar herramientas para recolectar alimentos bajo tierra eran los osos del Parque Nacional Serra da Capivara, en Brasil. Hasta ahora, los científicos han descubierto que es muy importante que los chimpancés salvajes sepan usar herramientas para excavar alimentos bajo tierra, porque este comportamiento alguna vez se consideró único para los homínidos, una especie que se cree que ayudó a separar a los humanos y a nuestros antiguos antepasados de otros primates. En un estudio reciente, los científicos investigaron cómo los chimpancés usan y seleccionan herramientas en un entorno de cautiverio, para comprender mejor cómo puede desarrollarse el comportamiento de excavar alimentos con herramientas. Ellos observaron una manada de 10 chimpancés que viven en una isla del zoológico de Kristiansand, en Noruega. 8 de ellos nacieron en cautiverio y antes de eso ninguno de ellos había realizado el comportamiento de excavar alimentos. El investigador excavó 5 pequeños agujeros y colocó toda la fruta en cada agujero. Al principio, dejó los agujeros abiertos para que los chimpancés llegaran al lugar con las frutas y luego llenó cada agujero. Luego, proporcionaron herramientas para excavar alimentos. Exactamente de los 10 chimpancés, al menos uno supo cómo excavar y obtener la fruta enterrada al menos una vez. Incluso algunos de los chimpancés que no se les proporcionaron herramientas lograron excavar
usando las herramientas que encontraron. Los investigadores también observaron que los chimpancés reutilizan herramientas específicas y eligen herramientas más largas para el comportamiento de excavar alimentos. Y lo más sorprendente, los autores del estudio también observaron que los chimpancés se turnan para excavar un agujero e incluso comparten la fruta después de excavarla. Gracias a los avances en la ciencia, sabemos que los chimpancés y los bonobos son nuestros parientes evolutivos más cercanos. Por eso, parece extremadamente lógico pensar que muchos comportamientos presentes en los seres humanos también pueden encontrarse en los chimpancés y los bonobos. Las investigaciones pioneras de medio siglo revelaron algunos aspectos del comportamiento de los chimpancés que hasta hoy aún no se conocían. Según los científicos, a través de estudios de campo a largo plazo sobre comunidades de chimpancés desde la década de 1960, sabemos que nuestros parientes pueden hacer mucho más de lo que pensábamos antes. En la comunidad de chimpancés, además de fabricar y usar herramientas, también tienen una vida social rica y compleja como los más extrovertidos de los humanos. Forman amistades leales y duraderas, alianzas políticas y relaciones estrechas con la familia. No te resultará difícil encontrar chimpancés pasando horas acicalándose, tocándose entre sí y cuidando a los individuos más débiles o menos afortunados, y además tienen la capacidad de comunicarse de manera compleja con un vocabulario de gestos y un repertorio de sonidos característicos tan asombrosos que apenas hemos empezado a descifrarlo recientemente. En resumen, obtenemos una imagen de los chimpancés como seres que saben usar herramientas de manera suprema, pueden compartir el botín con sus congéneres y poseen cierta estrategia política al realizar sus acciones. ¿Sigues pensando que están muy por detrás de los seres humanos? ¿O, desde otra perspectiva, acaso seguimos llevando dentro de nosotros algo parecido a estos parientes cercanos? Todas las cosas asombrosas mencionadas anteriormente son solo un pequeño capítulo en los anales de la sociedad de los chimpancés desde que comenzamos a estudiar en el campo las diferentes poblaciones. Pero eso no es todo. Durante el proceso de investigación, los científicos descubrieron por casualidad un acontecimiento especial. El acontecimiento mostró la fuerte humanidad dentro de la comunidad de una especie completamente no humana. El acontecimiento que refleja la humanidad a la que me refiero es la guerra que duró hasta 4 años entre dos comunidades de chimpancés. La guerra de chimpancés de Gombe, que duró de 1974 a 1978, fue un conflicto mediante esfuerzos entre dos grupos de chimpancé en el Parque Nacional de Gombe, Tanzania. Los bandos en conflicto eran Casakela y Kahama, con territorios ubicados respectivamente en la parte norte y sur del parque. Estos dos grupos de chimpancés alguna vez vivieron juntos en una sola comunidad, pero en 1974, la investigadora que observaba esta comunidad, Jane Goodall, notó que había una división del territorio de la comunidad de chimpancés con un grupo en el norte y el otro grupo en el sur. Los análisis computarizados de los registros de Goodall luego revelaron que hubo un distanciamiento social entre estos dos grupos de chimpancés desde principios de 1971. La comunidad Kahama, que vivía en el sur, estaba compuesta por 6 adultos, junto con 3 hembras y sus crías. Mientras tanto, la comunidad Casakela era más numerosa, con 12 hembras adultas, junto con sus crías, y 8 machos adultos. El primer indicio de conflicto ocurrió el 7 de enero de 1974, cuando 6 chimpancés machos adultos de Casakela atacaron y mataron a Godi, un joven chimpancé macho de Kahama que estaba comiendo en un árbol. Esta fue la primera vez que se presenció que estos chimpancés mataran intencionalmente a sus congéneres. En los 4 años siguientes, los 6 machos adultos de Kahama fueron asesinados por los machos de Casakela. De las hembras de Kahama, una fue asesinada, 2 desaparecieron
y 3 fueron golpeadas y secuestradas por los machos de Casakela. Casakela luego salió victoriosa y se apoderó del territorio que antes pertenecía a Kahama. Sin embargo, este botín no duró mucho cuando Kahama se retiró. El nuevo territorio de Casakela ahora tenía que enfrentarse a una guerra territorial con otra comunidad de chimpancés llamada Kalande. Amenazados por la superioridad y el número de miembros de la comunidad Kalande, junto con algunos enfrentamientos a lo largo del territorio, la comunidad Casakela rápidamente cedió gran parte de su nuevo territorio. La guerra estalló, dejando a Goodall muy sorprendida e inesperadamente, ya que siempre había considerado a los chimpancés, aunque no es igual que en los humanos, muestra un comportamiento más amable. Junto con las observaciones en 1975, cuando una hembra de mayor rango en la manada comió carne de un recién nacido de su misma especie. Los acontecimientos sangrientos en la guerra de Gombe expusieron por primera vez el lado oscuro del comportamiento de los chimpancés. Se sintió profundamente afligida por este descubrimiento. En sus memorias escribió: «Durante muchos años luché por encontrar un compromiso con este nuevo conocimiento. A menudo, cada vez que despertaba en la noche, las horribles imágenes se propagaban por mi mente. Satan, el nombre de uno de los chimpancés, bajó los brazos bajo la barbilla de Sniff para beber la sangre que brotaba de una herida profunda en su rostro. El viejo Rodolph, normalmente muy pacífico, se puso de pie para lanzar una piedra de 4 libras al cuerpo moribundo de Goody. Romeo arrancó un pedazo de piel del muslo de Figan y golpeó repetidamente el cuerpo lleno de heridas y tembloroso de Goliath, uno de sus héroes de infancia, cuando Goodall informó sobre los acontecimientos en la guerra de Gombe. Muchas personas no creyeron en sus relatos sobre una guerra natural que ocurría entre los chimpancés. En ese momento, el modelo científico sobre el comportamiento humano y animal casi nunca coincidía entre sí. Algunos científicos la acusaron de ser partidaria del antropomorfismo. Otros afirmaban que su presencia y sus experimentos de crianza de chimpancés habían provocado conflictos violentos en lo que antes era una sociedad naturalmente pacífica. Sin embargo, investigaciones posteriores utilizaron métodos menos invasivos. Demostraron que la sociedad de los chimpancés en la naturaleza también experimenta guerras por el poder. El comportamiento social brutal y calculador de las dos poblaciones de chimpancés nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de nosotros mismos, y los impactos evolutivos han moldeado nuestro comportamiento cognitivo. Al igual que los humanos, al fin y al cabo no somos especiales, algo que Wallace y Darwin señalaron hace más de un siglo. Los seres humanos alguna vez compartieron un origen común con los primates. Hace 7 millones de años, nos separamos de las ramas de nuestros parientes que incluyen gorilas, chimpancés y orangutanes, a pesar de sus propias trayectorias evolutivas distintas. Después, el cerebro, similar al de los ancestros, aún conserva muchas de sus partes importantes. Las características comunes de la anatomía cerebral, la inteligencia, el comportamiento cognitivo y, al final, la naturaleza social estratégica siguen existiendo. ¿Es demasiado exagerado decir que los seres humanos aún conservan una parte salvaje de sus antepasados? Seguramente este video te dará una perspectiva diferente sobre nuestros parientes en la naturaleza y también sobre nosotros mismos. ¿Cuándo se separará por completo el ser humano de su parte salvaje para avanzar? En el próximo video abordaremos otro tema extremadamente importante en la historia del desarrollo humano. Hola y nos vemos en los próximos videos. Que todos tengan un buen día.